Apropiación de principios teóricos y metodológicos de la evaluación formativa y auténtica enfocada por competencias. Las siguientes conclusiones se desarrollarán en base a lo aprendido durante la unidad 1, titulada Concepciones y prácticas de la evaluación formativa en aulas multigrado, perteneciente al curso Evaluación en el multigrado a cargo del profesor Miguel Castro Velasco. Insumos. Los insumos que se tomaron en cuenta para la apropiación de los principios teóricos y metodológicos fueron los siguientes. Como primer insumo se tomó en cuenta el cuadernillo 1, titulado El enfoque formativo de la evaluación, el cual tiene el propósito de aportar los elementos que permitan transformar el sentido de la evaluación, conocer los avances del aprendizaje y contar con la información confiable que posibilite crear oportunidades adecuadas para que cada alumno pueda aprender cada vez mejor. Como segundo insumo se tomó en cuenta el estudio de casos, evaluación de aprendizajes en escuelas rurales multigrado, de Pilar Abos Olivares y Roser Boix Tomás, en el cual se trató un estudio de casos, como lo había dicho, a través de un enfoque formativo y a donde se tomó en cuenta la evaluación inicial y continua de alumnos de diferentes edades por ser multigrado, y también se tomó en cuenta los tipos de evaluación como la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Igualmente se tomó en cuenta los instrumentos y las técnicas empleadas en este contexto y que potencializan mejor los aprendizajes de los alumnos. Como tercer insumo se tomó en cuenta el artículo La autoevaluación, una propuesta formativa innovadora, a donde se le da al profesorado la oportunidad de poder reflexionar acerca del proceso positivo que realiza al momento de ser autoevaluado. Igualmente se toma en cuenta el proceso de facilitador que se genera al momento de trabajar con los alumnos en la práctica docente y como un recurso formativo. Introducción. La evaluación ha adquirido mayor relevancia en el proceso de los últimos años y es indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diferentes autores coinciden en que la evaluación es para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Igualmente coinciden en que el propósito de la evaluación no tiene como fin destacar a aquellos alumnos que tuvieron algunas calificaciones aprobatorias, ni tampoco renegar o menospreciar a aquellos alumnos que tuvieron bajas notas. No es algo que tenga que sancionar a algún tipo de maestro o a los alumnos. No es nada de esto, no es ningún caso negativo, es simplemente para obtener información para los diferentes actores del proceso de la mejora educativa. Pero entonces, ¿qué es lo que consideramos como evaluación? La evaluación es un proceso integral y sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado, como pueden ser el valor de los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes, el dominio del currículo, igualmente el análisis de los programas de estudio vigentes y también la gestión que hacen las instituciones en el proceso educativo. Todo esto se realiza en base a los lineamientos de la toma de decisiones que ayuden a mejorar, ajustar y ayudar a la acción educativa. ¿Qué es la medición en el contexto formativo de la evaluación? A la medición se le define como la asignación de un valor numérico a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes o valores que obtienen los alumnos durante un periodo de corte. Sin embargo, para evaluar formativamente no se requiere solamente de una calificación numérica que defina los conocimientos, habilidades, actitudes o valores de los alumnos. Igualmente se tiene que partir de marcos de referencia que determinen cada uno de estos elementos que se van a terminar evaluando. En el caso de la educación básica, como en la primaria y en la secundaria, pueden ser los aprendizajes esperados, pertenecientes en las asignaturas de español y también en las demás. ¿Qué es la estimación en el contexto formativo de la evaluación? Estimar es la acción concreta de emitir un juicio sobre lo que han aprendido los alumnos, en base a evidencias cualitativas y cuantitativas. En el ámbito escolar, la estimación se le puede determinar por medio de una calificación. ¿Qué es la calificación en el contexto formativo de la evaluación? Calificar se refiere solo a la expresión cualitativa o cuantitativa del nivel de desempeño. Por ejemplo, en cualitativo puede ser calificado por medio de A como aprobatorio, B como satisfactorio, C como regular y D como insuficiente. Y en el aspecto cuantitativo se puede evaluar por medio de la asignación de un número, por ejemplo 10, 9, 8, 7, hasta llegar al 5, que sería una calificación reprobatoria. Sin embargo, en la evaluación formativa no se necesita solamente tener una asignación numérica de la estimación de la calificación de los alumnos, sino que además de esto se tiene que analizar los resultados y en base a esto se tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, un ejemplo de estas decisiones pueden ser la retroalimentación, a donde al final nuevamente se vuelven a tomar en cuenta los temas observados, analizados durante un periodo determinado, y que en base a esto se puede mejorar
la práctica educativa y también se pueden tomar en cuenta las oportunidades de aprendizaje que permitan que los alumnos puedan mejorar y aprender más y mejor. Ahora bien, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación desde el enfoque formativo, además de tener como propósito hacer la mejora de los aprendizajes de los alumnos, igualmente regula los procesos de enseñanza y aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar aquellas condiciones pedagógicas, las cuales pueden ser las estrategias, las planificaciones y las actividades diseñadas para los alumnos, para que se adapten hacia las necesidades y condiciones a las cuales se enfrentan los alumnos. La evaluación favorece el seguimiento y desarrollo de los aprendizajes de los alumnos, esto como resultado de la experiencia, la enseñanza y la observación. Entonces, la evaluación formativa es un proceso en continuo cambio, ya que se determina a través de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que el docente promueva. ¿Qué es la evaluación auténtica? La evaluación auténtica es una evaluación por competencias, una evaluación que favorece el autoconocimiento y la metacognición. La evaluación auténtica va de acuerdo a las actuales corrientes pedagógicas que empoderan al alumnado. Igualmente, otra de las características principales de este tipo de evaluación es la diferencia de la evaluación a la calificación, a donde ya no es necesario simplemente tener la acumulación de conocimientos repetitivos, sino que también se tiene que tomar en cuenta lo que se sabe hacer, crear, construir y argumentar, y todo aquello que pueda permitir la creación de diferentes competencias, destrezas y habilidades. Ahora bien, ¿qué caracteriza a la evaluación por competencias? Una de las características que determina a la evaluación por competencias es la diferencia que tiene con la evaluación tradicional, a donde solamente se aplicaba un objeto que era un examen y a través de ese solamente se emitió un juicio, a donde solamente se evaluaban los conocimientos conceptuales, sino que ahora con el nuevo modelo en la evaluación por competencias igualmente se tiene que contemplar diferentes aspectos como son las técnicas y los instrumentos de evaluación, a donde no solamente se tiene que evaluar los conocimientos conceptuales, sino que también se evalúan las actitudes o valores y también las habilidades. ¿Cuáles son los elementos que conforman el proceso de evaluación formativa? Cuando se evalúa desde un enfoque formativo se debe tener presente diferentes elementos para el diseño, el desarrollo y la reflexión del proceso educativo. Por ello se tienen que desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué se evalúa? El objeto de evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de los criterios que se tienen que evaluar. ¿Para qué se evalúa? Será desde el enfoque formativo de la evaluación, es decir, de evaluar para aprender. Así, por este método se puede retroalimentar a los alumnos para mejorar su desempeño y también ampliar sus posibilidades de aprendizaje. ¿Quiénes se evalúan? El docente a cargo del grupo es encargado de evaluar a sus alumnos. Sin embargo, igualmente pueden influir en él algunos otros evaluadores, como pueden ser los directivos o algunos de sus colegas. A este tipo de evaluación se llama heteroevaluación. Igualmente se pueden incluir a los compañeros de clase, que a este tipo de evaluación se le conoce como coevaluación. Y también otra tercera evaluación puede ser evaluarse a sí mismos los alumnos, y a esta se le conoce como autoevaluación. ¿Cuándo se evalúa? La evaluación consiste en 3 grandes fases. En un inicio se tiene que desarrollar la evaluación diagnóstica, en la cual se conocen los conocimientos previos de los alumnos que tienen respecto a un tema. Después, en el proceso o desarrollo, se tiene que desarrollar la evaluación formativa, a donde se tiene que aplicar diferentes tipos de técnicas e instrumentos de evaluación que van a guiar el proceso de aprendizaje. Y después, al término, al culmino o al cierre de cada uno de estos lapsos, se tiene que desarrollar una evaluación sumativa, a donde se evalúan los conocimientos, habilidades y actitudes que los alumnos generaron durante todo el proceso. ¿Cómo se evalúa? Para que la evaluación tenga un sentido formativo, como lo había mencionado antes, se tiene que recurrir a diferentes tipos de técnicas e instrumentos de evaluación que permitan conocer el desempeño que tienen los alumnos y obtener información de ellos. Además, a través de esto se tienen que tener diferentes criterios de evaluación explícitos que puedan tener como resultado una información más sistémica. ¿Cómo se emiten juicios? Los docentes emiten juicios en torno al logro de los aprendizajes esperados, es decir, obtienen información por medio de las evidencias obtenidas anteriormente, como son los instrumentos y las técnicas de evaluación. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? El alumno es corresponsable con los docentes, su familia o tutores, de su proceso formativo. Las autoridades escolares deben estar al tanto de los procesos y resultados que emiten los docentes para que así hagan una toma de decisiones y puedan mejorar el logro de los aprendizajes de los alumnos. Las autoridades educativas de las entidades federativas o federales deben tomar en cuenta las evaluaciones como un proceso primordial para la mejora continua.
¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar las decisiones para avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. ¿Cómo se caracteriza a la evaluación formativa desde la evaluación auténtica? Según Díaz Barriga, la evaluación auténtica favorece el desarrollo del aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza y la observación. Por lo tanto, la evaluación formativa constituye un proceso de continuo cambio, en el cual depende de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas que empleen los docentes a la hora de trabajar su proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de todo lo anterior se tiene que entender cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de esto determinar e identificar las necesidades y las nuevas oportunidades de aprendizaje para la mejora continua. De esta manera se determina que el proceso es aún más importante que el resultado y este se convierte en un elemento de reflexión para la mejora. ¿Cómo se desarrolla la evaluación auténtica de un grupo multigrado de telesecundaria? Contemplando las características que tienen las telesecundarias y su relación que tienen con las escuelas multigrado, se debe de hacer énfasis en las adaptaciones que se tienen que tomar en cuenta si es que se quiere lograr una evaluación formativa y auténtica en este tipo de circunstancias. Por ello se tiene que contemplar lo siguiente. El maestro está al día de los aprendizajes esperados de los alumnos y por ello puede actuar en consecuencia haciendo modificaciones a las necesidades curriculares que tengan los mismos. En las telesecundarias multigrado también se tiene que tomar en cuenta cuándo se evalúa. La evaluación inicial es el punto de partida de los maestros rurales y por ello forma parte del proceso natural de aprendizaje de los alumnos. La evaluación continua, es decir, la evaluación formativa, es indispensable, ya que los maestros rurales tienen la facilidad o las dificultades que tienen que enfrentar al momento de desarrollar esta, y así se pueden identificar los problemas y trabajar en ello. Igualmente, en las escuelas telesecundarias multigrado se tiene que tomar en cuenta quiénes se evalúan. En las escuelas multigrado de telesecundaria, la autoevaluación es muy indispensable, ya que es caracterizada por el alto valor pedagógico que contrae, ya que al momento de no tener una evaluación directa como heteroevaluación o coevaluación con sus compañeros y docente, los alumnos tienen que evaluarse a sí mismos y generar los conocimientos por medio de la autogestión. También en las escuelas multigrado de telesecundaria se tiene que tomar en cuenta la heteroevaluación y la coevaluación, ya que ambas fungen como un factor corrector al momento de corroborar las respuestas y comprobar los aprendizajes, habilidades y actitudes obtenidas durante un periodo. ¿Qué instrumentos se utilizan para evaluar escuelas rurales multigrado? Principalmente se utilizan los métodos tradicionales de obtención de información, como son las pruebas escritas, a donde al final se tiene que asignar un número que determine el desempeño de cada uno de los alumnos. Igualmente, los docentes han añadido la parte de la evaluación oral, a donde pueden explicar o exponer cada uno de los alumnos diferentes temas de las lecturas que han realizado. La selección y variedad de los instrumentos implementados en las aulas multigrado tiene que ser simple, estrechamente relacionada hacia la planificación que tenga el docente, el contexto en el que se encuentren y también los objetivos que tenga la programación de cada uno de los aprendizajes esperados. ¿Cuáles son las ventajas de los tipos de evaluación en las aulas multigrado? Contemplando los tipos de evaluación según su finalidad o función, serían: la evaluación diagnóstica ayuda a reflexionar sobre su práctica, es decir, al momento de desarrollar la evaluación diagnóstica se toman en cuenta los conocimientos previos que tienen los alumnos e inmediatamente se contextualizan en el entorno en el que se encuentra. Igualmente permite adecuar su enseñanza, es decir, permite modificar, adaptar y contextualizar las actividades planificadas previamente y hacer unas modificaciones para que se ajusten a las necesidades de los alumnos. La evaluación formativa permite detectar el nivel de progreso de los alumnos, a fin de realizar las actividades que sean preventivas, remediales o de reforzamiento que apoyen a los alumnos y que centren su aprendizaje nuevamente. Igualmente permite supervisar, autoevaluar y perfeccionar las actividades de la práctica docente para mejorarlas. Una de las ventajas de la evaluación sumativa es la retroalimentación constructiva, a donde se retoman nuevamente los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se desarrollaron durante el periodo o lapso a donde se aplicó la evaluación. Igualmente se tiene que tomar en cuenta la contextualización del entorno, ya que al momento de trabajar en telesecundarias multigrado, al término de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, se tiene que tomar en cuenta la relación que tienen estos en su entorno específico, que es en el entorno local en el que se encuentran los alumnos. ¿Cómo se potencializa la autonomía del estudiante por medio de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación? La heteroevaluación contribuye al mejoramiento de los conocimientos de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes. La coevaluación es de suma importancia, pues los alumnos aprenden a valorar los trabajos de sus compañeros,
a partir de los conocimientos, habilidades, actitudes o valores que ellos adquirieron. Igualmente, se utiliza principalmente para compartir las estrategias de aprendizaje y que los alumnos puedan aprender en conjunto. La autoevaluación. En la modalidad de telesecundaria en el multigrado, la autogestión es de suma importancia, pues los alumnos no siempre cuentan con algún compañero o algún docente que guíe su proceso de enseñanza-aprendizaje y en el cual se les puede evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes que adquirieron durante un periodo. Por ello, se utiliza principalmente para que los alumnos conozcan y valoren sus actuaciones y también para que puedan mejorar su desempeño en sus próximas prácticas futuras. Lo que no se evalúa, se devalúa, pero lo que se evalúa mal, se deteriora. Ángel Gabilondo.